El uso de la tecnología no es opcional. O sea, quien no la use está en desventaja y está poniendo su negocio en riesgo. Yo creo que el propósito es simplemente saber por qué quieres hacer las cosas. Por moda, por fama y fortuna, a otro lado, maestro. A ver, no trabajen en su pasión. Trabajen donde haya gente que les quiera pagar y hagan su pasión parte de eso o al lado. Híjole, a veces nos enamoramos tanto de nuestro producto Que no nos damos cuenta que nadie más lo quiere. El día de hoy vamos a hablar con Oso Traba sobre un tema muy interesante: liderar con mentalidad de crack. ¿Y quién, sino el crack de cracks, para contarnos sobre esto? Los invito a que nos sigan en esta entrevista, que les va a gustar muchísimo. Hola a todos y todos. Mi nombre es Oscar Banda y soy el vicepresidente y director general del negocio B2B de AT&T en México. Es un placer volver a estar con ustedes en este capítulo de tercera temporada, hablando de emprendimiento, hablando de lecciones aprendidas, hablando de cómo mejorar en este mundo difícil y entusiasmante que es el emprendimiento. Hoy tendremos un capítulo muy especial. Nos acompaña alguien que no le hace falta presentación. Seguramente todos ustedes ya lo conocen. Es Oso Traba. Está con nosotros el día de hoy para tratar de sacar de esta conversación un montón de consejos, aprendizajes que les puedan servir a ustedes y por supuesto a mí. Oso, buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Oscar. Qué placer estar contigo por fin. Contento de estar aquí. Qué bueno. Oye, por empezar en el contexto, y sin entrar en política y sin entrar en geopolítica, pero entre el momento que ves de México, entre China, Rusia, Estados Unidos, México, inteligencia artificial, nearshoring, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué le dirías a tus hijos si fueran un poco más grandes sobre cómo explicarle el contexto? Yo se los digo todos los días, no me tengo que esperar a que sean más grandes. Mis hijos tienen 9 y 10 años. Y todos los días, de camino al camión, a que los recoja el camión de la escuela, los freno, los volteo a ver hacia donde amanece y les digo, el día tiene dos tipos de cosas. Tiene amenazas y tiene oportunidades. Tiene cosas feas y tiene cosas muy bonitas. Y todo depende de cuáles estás dispuesto a ver. Y un buen amigo, Michel, el arquitecto Michel Rockin, me dijo, tiene una frase tatuada en el antebrazo que dice abierto y receptivo. Y creo que tienes que estar abierto y receptivo a las cosas buenas, porque las hay. Incluso en momentos retadores como los que vive hoy el mundo, no estoy hablando solo de México. Yo creo que el mundo está pasando un momento difícil. Ciertamente México tiene grandes ventajas, grandes oportunidades, casi que a pesar de todo, tenemos un país que está cerca del mercado consumista más grande del mundo, tenemos enormes costas, tenemos una gente trabajadora, tenemos gran talento. Sí, hay veces que lo que dicen es que nos falta población, ¿no? Para simplemente poder competir más con China. Y digo, dentro de todo hay una gran oportunidad derivada de la coyuntura geopolítica que creo que estamos desaprovechando. Podría ser mucho mejor aprovechada. La ola del nearshoring, pues parece que nos puede pasar por encima, pero eso no significa que todo es malo. Amo yo este país, amo vivir aquí, amo trabajar aquí, amo servir aquí y todas mis baterías están puestas en seguir construyendo y yo creo que eso es la óptica con la que nos tenemos que despertar todos los días, porque para quejarse hay mucha gente que es muy buena, sí. Para actuar no tanto. Tal cual, y se ven las diferencias justo ahora, ¿verdad? La semana pasada estuve en Mérida y en la mañana hablando con empresarios y clientes, me decían, es que cayó 13% la demanda de azúcar y cayó no sé qué, y el siguiente que vendía refrescos, se pasaron toda la tarde como que estamos mal, pero el de la tarde me dijo, vende refrescos, y dijo, este refresco se cayó, pero este otro subió, porque la gente se desplaza de olas, hay que agarrar la ola, claro, que te va a venir. Incluso en medio de la coyuntura hemos logrado crecer, pero cambiándonos de ola. Totalmente, eso es lo que hacen las grandes empresas, Oscar. Hay no es una teoría, pero es un concepto que se llama las curvas S. Todos los negocios pues nacen, toman su tiempo en agarrar tracción, después prenden, aceleran, crecen, se estabilizan y decrecen y mueren. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas para no ser presa
de este ciclo natural? Bueno, que cuando les está yendo muy bien, cuando parece que tienen el negocio resuelto, ellos ubican esa ventana de innovación para crear una siguiente curva S, para evolucionar su producto, su negocio, hasta su propia industria o cambiar de industria y ser parte de los que crean este nuevo ciclo y saltar de un océano rojo en el que hay competencia, en el que el precio se hace más relevante, márgenes se aprietan, a una nueva ola en la que hay consumidores ávidos de una solución a un problema que tal vez tú mismo creaste. Ujú. Dime una cosa, eres conocidísimo por el podcast, soy un asiduo seguidor del podcast Gracias. y ya me bajé Haz lo que cuenta, lo voy a leer ahora en Semana Santa. Haz lo que importa. Haz lo que importa, perdón. ¿Cómo, cómo ves? Cuéntanos un poquito sobre tus emprendimientos y cuál de ellos te tiene especialmente entusiasmado en este momento. Yo soy, y odio la palabra, emprendedor serial. No, yo soy un curioso. Y ese es uno de, yo creo que mis grandes defectos. Justo hoy publiqué un correo, yo todos los días publico un correo en cracks.la/correo, se pueden suscribir, o en osotrava@substack.com, y es el Osotrava Daily, que publico una lección de negocios o una reflexión de vida todos los días de lunes a viernes. Y el de hoy es muy curioso porque platicaba yo con un buen amigo que se llama Arturo Zaval. Arturo Zaval es el fundador de uno de los fondos de private equity más importantes de México, de Nexus Capital. Detrás de historias de éxito como Genoma Lab, como Tracción, como Sports World, empresas que ayudó a fundadores mexicanos a sacar a la bolsa. Y me decían, Oso, ¿sabes? Después de tantos años de invertir en grandes empresas y crecerlas, ¿cuál es el negocio de una empresa exitosa? Le dije, ¿cuál? Bueno, el secreto es ir en contra del emprendedor un poquito. ¿En qué sentido? No, obviamente, lo que quieren ellos es apoyar al emprendedor, pero es ir en contra del instinto innovador del emprendedor. Es hacer más de lo que funciona y menos de todo lo demás. Porque los emprendedores somos de estas personas que ya está hecho esto y no nos gusta tanto administrar, no nos gusta tanto seguir en lo gestionar o crecer. Nos gusta empezar el nuevo producto, la nueva línea de negocios, el nuevo mercado. Y eso a veces nos quita enfoque. Yo he emprendido, me volví emprendedor porque no me quedó de otra. Yo perdí mi trabajo en la crisis financiera de 2008, que trabajaba en Nueva York. Regreso a pedir trabajo en fondos de inversión en México y nadie me contrata. Entonces me vuelvo emprendedor. Fundo una primera empresa. Ahí en ese mismo momento fui inversionista semilla de otra, un clon de Groupon, que cuando llegó Groupon a México y se puso a regalar dinero en los altos, dije, se acabó. Entonces fue nuestra primera quiebra, pero empecé una empresa, la crecimos, tomamos inversión, la vendimos a un fondo de inversión americano y desde ahí he fundado, no sé, más de 5 o 6 empresas y algunas les ha ido mejor que a otras. He invertido en decenas de empresas como inversionista profesional con un fondo de inversión que tengo que se llama Cracks Fund, como Shark en Shark Tank y como inversionista ángel. Y hoy yo manejo, vamos a decir que 2 empresas principalmente, que yo manejo. Una es Cracks Educación, que es la empresa con la que sirvo a la audiencia que se ha creado alrededor de Cracks Podcast. Hoy nos siguen más de 6 o 7 millones de personas. Son cientos de millones de descargas, cientos de millones de views en redes sociales todos los meses. Y a través de esta empresa creamos eventos presenciales como el Endeavor Crack Summit presentado por Samsung, que tenemos el 27 y 28 de mayo de este año. Tenemos un evento de 3 días espectacular que se llama Business Masters Live y tenemos un evento de wellness a finales de año. Eventos virtuales o en enero hago un reto que se llama el Reto Gana Tu Mañana, que es más de 40,000 personas se meten y estamos 10 días como locos despertándonos a las 5 de la mañana para aprender hábitos, un programa de desarrollo personal. En fin, estamos lanzando algo que llamo Cracks Business School, que es una serie de cursos de emprendimiento para emprender y crecer un negocio. Y entonces con esa empresa hago conferencias, escribo mis libros y es yo creo que la empresa más grande que tengo. Tengo una empresa que se llama Avocado Wellness Marketing, que es la empresa o la agencia de marketing enfocado en bienestar
pues, más importante de América Latina. Trabajamos desde Estados Unidos hasta Chile con empresas transnacionales, ayudándoles a comunicarse con audiencias enfocadas en bienestar. Y tengo una marca que es como mi proyecto pues, del corazón. Una marca de suplementos que se llama Dumo Labs, que fundé porque quería yo suplementos de gran calidad, sobre todo enfocados en ayudarme a mejorar mi desarrollo cognitivo, mi desempeño cognitivo, nootrópicos, suplementos para dormir, vitaminas, creatina y demás. Y estamos creciendo esa base de productos. Y es una empresa que creció 4 veces el año pasado y que este año queremos crecer otras 4. Entonces, hay muchas cosas que me emocionan. Los emprendimientos en los que estoy involucrado hoy, desde el fondo hasta como Ángel, también me meto a ayudarles a abrir puertas, a conexiones, a pensar en estrategia de marca, que es algo que a mí me apasiona. Yo soy ingeniero industrial, soy maestro en administración de empresas. Siempre me creí alguien cuadrado, estructurado, numérico, aburridón. Y la verdad es que yo soy mucho más feliz y creo que más efectivo en la parte creativa. Y eso es algo que descubrí recientemente, hace unos 5 o 6 años. Hablas de 6, 7 millones como si se fuera, o sea, se dice fácil, ¿no? ¿Qué se siente levantarte, mirarte a la cara, peinarte, afeitarte, lo que sea, y ser responsable de que vas a hablarle a 6 o 7 millones que te van a escuchar con mucha atención? Te voy a decir algo, no pienso en el número, no pienso como, tengo 6 o 7 millones, o sea, ni lo trae, ¿qué vamos? Lo que sí siento es, pero no importa si son 6 o 7 millones de personas o si son 20 en una sala de capacitación corporativa que hago, capacitaciones corporativas, conferencias a equipos de ventas y demás, siempre siento nervio. A pesar de haberlo hecho ya por 6 años y hacerlo numerosas veces a la semana, siento nervio y es el nervio que te da la responsabilidad. Estás ahí porque alguien está confiando en ti para otorgar valor, para transmitir un mensaje que idealmente va a generar un cambio positivo en la gente que te está oyendo. Si no te pusieras nervioso, creo que sería una falta de respeto para esa responsabilidad que se está teniendo. Y me siento verdaderamente muy afortunado del trabajo que tengo. Digo, después de emprendimientos, empresas, banquero, todos los estudios que tengo, mi hijo es muy feliz diciendo que yo soy youtuber. Eso sería el sueño de mi hijo también. Es tan fácil para ellos imaginar a, no sé, cualquier influencer y decir, eso quisiera yo. Y se ríen todo lo que estudiamos, quién sabe, ¿no? Oye, cuéntame un poquito, volviste de Nueva York y tuviste la idea de poner un bar. Sí. Lo pusiste. Por suerte. Es una de esas balas esquivadas. No sé qué camino hubiera tomado mi vida. Yo creo que una de las grandes balas esquivadas fue no haber concretado los planes que tenía de casarme con una persona antes de mi actual esposa. Y la segunda es esta, porque con mi liquidación del banco regresé a México y yo me acuerdo la última noche en Nueva York, la noche de mi despedida, fui a un restaurante mexicano que se llama La Esquina, que es en un sótano abajo de una taquería. Y esa noche había gente pidiendo shots de mezcal. Esto es 2009. Claro. O sea, ya llovió, 15 años, sí. 16. Y había gente pidiendo shots de mezcal de $60. Y dije, ¿qué? El mezcal de 2009 no era lo que es hoy. Era apenas como que el tequila estaba agarrando fuerza. Y regresé con la idea de lanzar un mezcal. Inspirado en esa noche de copas. Inspirado en esa noche. Dije, ¿qué voy a hacer? Siempre me gustó mucho a mí el relajo, la vida nocturna, era muy bueno socialmente. Dije, voy a lanzar un mezcal y me fui a meter a la Sierra de Oaxaca 2 semanas a aprender todo el mezcal. Y ¿sabes qué? Creo que mi estructura jugó en mi contra, porque yo veía que había muchos factores que no se podían controlar, había poca estandarización en la industria, no había un órgano regulador que te diera claridad. Y en ese momento yo no era emprendedor, acuérdate. Yo nunca había emprendido, yo había sido ejecutivo, Godín. Entonces vi tanta dificultad que dije, no, esto no lo puedo hacer. En esa misma época empezaron los grandes mezcales que hoy se están vendiendo. De hecho, tengo un amigo al que me le acerqué porque trabajaba en la industria. Le dije, tú y yo vamos a lanzar un mezcal. Y me dijo, estás loco. El mezcal no jala. Y después él se fue a Cuervo y lanzó 400 Conejos, que es el mezcal más vendido del mundo. Y me dijo, eso te debo una. Te debo una, claro. Entonces, bueno, no lancé el mezcal, pero dije, voy a poner una mezcalería. Y ya teníamos el local en la calle de Molière, aquí en la Ciudad de México. Yo iba a poner todo mi dinero, que eran $50,000, en ese entonces $500,000, una cosa así. Y se nos cayó la renta. Ya lo habíamos cerrado y nos dijeron, no, ¿saben qué?
siempre no vamos a firmar. Y en ese inter se acercó otro amigo mío a proponerme emprender otro negocio, un negocio de compra y venta de artículos usados, como un negocio alterno a una casa de empeño. Y dije, pues bueno, este dinero que iba al back ahora. ¿O sentiste una cosa de... Claro que no me contaba, yo no tenía nada que hacer. Yo me había ido de mi casa hace 7 años, había vivido solo, me había ido muy bien corporativamente, me había pagado mi maestría, había vivido en Nueva York y regresé sin trabajo, sin casa, sin coche, a manejar el coche de mi abuelita de los 80s. No tenía nada. Tenía una deuda de $200,000 y $50,000 de ahorros, de liquidación. Y me diga, ¿le entras? Ok. No me apasionó, nunca me apasionó y fue un negocio que de haber sabido lo complicado que iba a ser, probablemente nunca lo hubiera hecho. Pero lo vendieron mejor, ¿verdad? Por lo que te escuché una vez. Lo vendimos, tuvo una historia compleja porque vendimos el 51% a un fondo de inversión americano que tenía el 30% de participación en la empresa australiana que nosotros habíamos imitado. Entonces ellos conocían el negocio. Y al venderles el 51%, sucedió algo que a mí no me gustó, que era, uno, que ya teníamos jefes, y en nuestro caso, mi socio y yo, siempre los primeros 2 años del emprendimiento, habíamos fungido, o 3 años, como co-CEOs, y había funcionado bien. Teníamos cualidades complementarias, teníamos una buena relación, teníamos mismos valores de trabajo, nos caíamos bien, no éramos los mejores amigos, pero nos caíamos bien. Y a la hora de tener jefes, parecía que una comunicación era para mí y una comunicación era para él. Y a mí me pedían, justo cuando nos compraron, cambiamos de roles. Yo antes había sido el operativo comercial y él el CFO. Y ahora cambiamos. Y entonces yo era el financiero y él era el operativo comercial. Y a él le pedían crecer y a mí me pedían ahorrar. Wow. Y entonces empezó a haber una fricción durísima. Y yo decidí en ese momento salir. Y para salir, hicieron una nueva ronda de capitalización. Yo vendí mis acciones con un haircut, a un monto menor del valor de mercado para poder yo sacar mi dinero. Dije, no me importa, dejo el sueldo, dejo el dinero en la mesa, yo ya me voy, saqué algo de dinero y la empresa siguió. Y al final del día sucedió algo curioso porque la empresa que nos había comprado, el fondo, operaba unas grandes casas de empeño y fue cuando el oro tuvo una caída tremenda y el gran negocio de estas casas de empeño se basaba en el valor del oro, porque ellos tomaban oro a empeño, lo fundían y lo vendían, y entonces tuvieron que cerrar operaciones no solo en México, en Estados Unidos, y cerraron nuestras tiendas. Salvaste el bar y salvaste nuevamente de este negocio de venta de seminuevos, ¿serían? Era de seminuevos. Habíamos empezado comprando y vendiendo lo que se te ocurriera, hasta ataúdes algún día vendimos. No sé si eran usados o no. Pero... Esperemos que no. Y terminamos refinando el modelo en tiendas más pequeñas, en centros comerciales en zonas populares, enfocados en tecnología, celulares, videojuegos, computadoras, audio y video. Oye, y hablando de tecnología, ¿cómo te juega la tecnología en tus emprendimientos en general? ¿La usas así como que tu bastión? 100%. 100%. 100%, pero te voy a decir algo muy curioso. Mi siguiente emprendimiento fue una empresa de tecnología. Yo sabía que me había gustado emprender. En términos relativos me había salido bien. Dije, esto lo va a hacer ya el resto de mi vida. Pero ¿qué no me gustó? No me gustó tener cientos de empleados. No me gustó tener millones de dólares en inventario. No me gustó tener ubicaciones físicas. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó cientos de empleados? ¿Por qué? Porque lo platicábamos un poquito antes de empezar el episodio. Si bien puedo ser muy social, no soy muy bueno con la gente. Yo no creo que fui un buen líder de ese negocio. Manejar a cientos, yo tenía 30 años, nunca había sido jefe. Yo tengo un carácter muy explosivo, muy frontal, muy directo. Mi manera de dar feedback no es muy bien recibida siempre. Sigo trabajando en eso. Pero entendí que pues tal vez lo que quería era trabajar con menos gente. Como dicen, more people, more problems, ¿no? Y menos gente, supuse que eran menos problemas. Y quería que un equipo pequeño tuviera un impacto global, no local. Y entonces eso me orillaba a la tecnología. ¿Cómo llegué a mi siguiente emprendimiento? Me lo trajeron. Oye, tenemos esta idea, unos emprendedores que venían saliendo del Linio, Natalia, mi socia, Georg, el que fue nuestro cofundador inicial. Queremos lanzar este programa de ejercicio en línea para toda Latinoamérica.
a ver, esto es 2013. No hay Spotify, no hay Netflix, no hay medios de pago. Nadie paga por contenido en línea y nosotros eso quisimos hacer. Y en ejercicios que... Y en ejercicio. Difusión también. Ejercicio y nutrición. Correcto. Que en ese momento para mí, yo me casé en 2012, subí muchísimo de peso y en 2013 me volví coach de CrossFit, amateur, profesional. Y entonces bajé mucho de peso, estuve en la mejor forma de mi vida y dije esto, pues como que casa con quién soy yo y personalmente, vamos a hacerlo. A ver, no trabajen en su pasión, por favor, no escuchen eso, por favor. Trabajen donde haya gente que les quiera pagar y hagan su pasión parte de eso o al lado. Pero he sido 100%. Híjole, a veces creemos, nos enamoramos tanto de nuestro producto que no nos damos cuenta que nadie más lo quiere. Y eso nos pasó un poquito, un muchito, porque el primer año fallamos de nuestra meta en la módica porcentaje de 98%. Quedamos 98% abajo de la meta del Pero los estuvieron, ¿qué son? ¿Cuántos años los estuvieron? 7, 8 años, ¿no? 11. 11 años. 11 años. Sí, ese es otra. Yo me acuerdo, yo soy emprendedor en Endeavor con mi primer emprendimiento. Con el segundo entramos también, nos hacen nuestro consejo. Y al final de la primera sesión de consejo, ya nos estaba yendo muy mal, no teníamos dinero. Se acerca uno de mis mentores, que se llama Eric Decom. Él es presidente de FSB, una gran agencia de marketing, seguramente lo conoces. Un tipazo. Me dice, Oso, ¿cuánto tiempo más le vas a dar a esto? Se me caían los calzones, ¿no? O sea, ni siquiera yo había contemplado esa opción de cerrar. Y se me quedó muy grabado porque sentí feo, me sentí agredido. Y ha sido una de las preguntas más reales que me han hecho en mi vida. Y al no tener yo una respuesta, pues creo que dejé ir una oportunidad, que es tomar mis pérdidas y hacer algo más. ¿Visto en perspectiva? ¿Habría sido lo mejor? No sé. Hoy estoy muy feliz. Pero luego lo hicieron caminar. Lo hicimos caminar y creció. Nos volvimos la aplicación número 1 de ejercicio en América Latina. Me salvaste en pandemia, o sea... Sí, llegamos muy temprano a la fiesta. Eso es lo que pasó. Nos volvimos aplicación móvil, éramos una de las aplicaciones de suscripción líderes en México, facturábamos millones de dólares cada año, no de forma rentable, que eso es lo que pasaba, nos costaba mucho trabajo o muy caro adquirir usuarios y después la retención, como sucede con los negocios del gimnasio, la gente abandona, llega en enero y después abandona. Y entonces la retención era un reto. Después pasó en pandemia, pero ya vi que no soy el único. Pelotón, el darling de la pandemia, pues ya, o sea, es otra historia, ¿no? Y después regreso a tu pregunta de tecnología, porque no me quiero desviar. Nosotros creamos, y yo nunca había desarrollado tecnología, si bien fui a la Universidad de Stanford, tenía mucho contexto de cómo se desarrollaba tecnología, yo nunca la había desarrollado. Y tuve que aprender eso, y eso fue muy difícil para mí. No a codificar, pero sí a entender qué me decía un desarrollador. Lección número 1, si un desarrollador te dice que algo no se puede, lo que quiere decir es que no sabe cómo, porque todo se puede. Y en la vida en general es así. No se puede es no sé cómo. Entonces trae a alguien que sí sepa. Pero después nos dimos cuenta que la tecnología no era nuestro core, que ni éramos los mejores y el mundo avanzó. Y entonces decidimos tirar a la basura 7 años de código y montarnos en un SaaS, que era un OTT, una plataforma de video por internet streaming. Y entonces usamos la tecnología, pero ya no la desarrollamos. Empezamos a desarrollar modulitos chiquitos para cosas que necesitábamos. Pero hoy, si quieres emprender en tecnología, ¿qué significa emprender? Es como decir, soy emprendedor de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un producto, es un feature. Es una funcionalidad de cualquier cosa y lo puedes hacer así con productos que ya existen en el mercado. No tienes que crear modelos de lenguaje gigantes, no tienes que crear algoritmos, simplemente te conectas a los que ya hay, ¿no? Y entonces yo creo que hoy vivimos en un mundo en el que el uso de la tecnología no es opcional. O sea, quien no la use está en desventaja y está poniendo su negocio en riesgo. Desarrollar tecnología es algo muy diferente. O ya ni siquiera tienes que saber codificar, puedes incluso construir herramientas no code o a través de chatbots que te ayudan a programar. Entonces, para nosotros, y este año más, es un año que estamos empujando muchísimo a usar mucho más tecnología, desde sistemas de CRM y de manejo de leads y de visualización de funnels de venta, hasta tecnología de
inteligencia artificial generativa para todos los aspectos del producto y de la vida. Te voy a decir algo, yo ya tengo un árbol de decisión muy sencillo que uso todos los días. Tengo una tarea y llego a este rombito clásico de los árboles de decisión. ¿Se puede hacer más fácil con inteligencia artificial? ¿Sí o no? Si sí, entonces lo tienes que hacer. Y rara vez es un no. Y si es un no, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? O cómo lo puedes simplificar. Pero al grado que meto ahí situaciones personales con mi esposa. Esta discusión que acabo de tener con mi esposa se puede resolver más fácil con inteligencia artificial. Pues mínimo lo voy a intentar. Y sí me has hablado de un par de situaciones. Yo creo que la tecnología está aquí, está a la mano de todos, está tan democratizada que no usarla es negligencia. Tal cual, qué buena frase. Me quedo pegado con varios mensajes que has ido diciendo. Este primero de tener más gente, que es una ambición general de mi empresa tiene que crecer, locales y lo que sea, conociendo además tus áreas mejores y no tan buenas, y yo comparto esto que comentabas, saber decir, no, prefiero más chiquito. Small is beautiful, me dice mi amigo Daniel Marcos. Small is beautiful. La empresa de 13 a 20 personas en las que todavía puedes tener contacto directo con todos los líderes. Después pasa el Valle de la Muerte, en el que tienes que empezar a crear estructuras donde la habilidad principal ya no es la técnica, sino la gerencial. Esta parte a mí me cuesta mucho hasta hacerme por la piel. Te da un flashback negativo. Yo tenía durante una época, y no sé a quién se lo adopté, la consigna de si no puedo conocer por nombre y apellido a toda la gente que me reporta, no quiero crecer más el área. Hasta que un día tuve 1000 personas y dije, bueno, ya, colapsé. Y tuve que pedir perdón por no saberme los nombres, porque era esencial saberme los nombres en algún momento de mi vida. Hoy ya convivo mejor con eso. ¿Qué te iba a decir? Y el otro mensaje de los desarrolladores, de que no se puede, no acepten, no se puedes. No es la persona correcta, no sabe lo que te va a hacer. Y se vale no saber. Lo que no se vale es esa limitante tuya, imponerla a tu empresa, a tu equipo o al resto de tu entorno. Tal cual. Oye, hablando de cracks, nuevamente, súper fan. Te contaba antes, la entrevista con mi compatriota peruano-mexicano, Suso Zamora. ¿Cómo la viviste? Híjole, desgarradora. Y la viví, como te decía, como 3 veces o 4. Todavía yo leí su libro antes de que fuera publicado, el manuscrito, 2 veces. Una vez después de conocerlo y otra vez una vez que me dijo que sí quería hacer la entrevista. Lo leí la noche anterior. A mí me cuesta mucho trabajo llorar. Yo pasé 12 años sin llorar y desde que lloré, si he llorado 5 o 6 veces, es mucho. Y normalmente es un par de lágrimas. Leyendo su libro la noche anterior, en mi sala, antes de la entrevista, no podía dejar de sollozar. Es increíble. Nuestros hijos van juntos en la escuela, su segunda familia. Sí. Tienen la misma edad. Y pensar, porque yo leía y mis hijos tenían un poco la edad de cuando sus hijos dejaron de estar con nosotros. Es durísimo. Para mí la familia y la relación con mis hijos es de las cosas que más alegría y también más dolor me han dado, ¿no? Es esta sensibilidad cruda que te da el ser papá o mamá y sentir que, o leer cómo él vivió la pérdida de sus 2 hijitos y después de su ex esposa, pues muy, muy duro, muy difícil. Y que luego se reinventa. Y que al mismo tiempo construye una empresa de $1 billón. Y que en esos días. En esos días está construyendo un imperio de un valor de más de $1 billón y después tiene una familia preciosa. Y te voy a decir, a mí me movilizó mucho porque conozco el caso de cerca. Lo conocí en Perú haciendo negocios en una súper empresa, un súper empresario. Y no tenía idea de todo lo que te contó ese día. Y me quedé también pensando en cómo en ese podcast que está dirigido a empresarios, ¿por qué me quedé tan enganchado? ¿Por qué me quedé tan movilizado? Y es que detrás de los números y de que, oye, crecer y las estrategias de negocios,
final del día somos personas que necesitamos tener también esa sensibilidad de ¿y qué pasa con el lado humano del empresario que crea su superempresa? Juzgamos todo el tiempo y no sabemos, como decimos en México, la cruz que está cargando cada quien. Pues sí. Y luego, no sé si tengo el dato exacto, pero me puse a mirar y la entrevista a Consuelo, tu mamá, y a Suso son las dos más largas que has hecho. 2 horas 47 y 2 horas 51 minutos. No sabría decirte. Pensé que no sabía, ¿eh? Sí, y las dos tienen más de 500.000 reproducciones en menos de 2 años. O sea, la gente conecta mucho con eso. O sea, quedarte 2 horas no es... O sea, ayer me acosté bien tardecito por volver a ver la entrevista con tu mamá, pero ese ánimo de... Hazme llorar si quieres, pero sácame las fibras que me van a hacer más valiente. Hazme sentir. Te voy a decir, yo creo que vivimos en un mundo ya tan cargado, sobrecargado de estímulos, a veces banales y superficiales y que nos hacen sentir que tenemos que estar en movimiento y que no podemos frenar a sentir, de adaptación hedónica, que cuando alguien logra hacerte sentir algo. Fui el fin de semana a ver la obra de teatro de otro amigo mío que también tiene episodio en Cax, de Alan Estrada, Alan por el Mundo. Él escribió una obra que se llama 7 veces a Dios. 7 veces. 7 veces. Es una obra de arte. La puesta en escena es espectacular, el tema es muy duro. Y cuando llegas, te dicen, por favor, apaga tu celular. Y yo nunca apago mi celular. Y lo apagué. Y fue de esas veces que me sacaron las lágrimas. Sí, qué gusto da cuando se mete en una lavada del alma con un par de lagrimones bien puestos. Oye, de la entrevista con tu mamá, que te he leído varias veces decir que fue de lo más especial, casi una sorpresa, la coyuntura del infarto previo. ¿Cuántas veces la has visto? Ninguna. No lo he vuelto a ver. ¿No te da impresión o te quedas con el recuerdo sublime de ese momento? Creo que la volveré a ver en algún momento, pero tal vez contrario a lo que estoy diciendo ahorita, no soy alguien que se detiene mucho y no regreso y no volteo y no me quejo y no me lamento. Como decía ella, por cierto. Seguramente la tienes más fresca tú. ¿Sabes qué hago ahora con mi mamá? En vez de regresar a ese momento, construyo sobre él. Y todos los años me la llevo de viaje a algún lugar, ella y yo solos. ¿Y no lo hacían antes? No lo hacía. Empecé, este va a ser el 3er año, y empecé después de su infarto. Nos fuimos a Cartagena, el año pasado nos fuimos a Guatemala, a Antigua y a Ciudad de Guatemala, y este año nos vamos al Valle de Guadalupe. Y son 3, 4 días en los que estamos solos, comiendo, tomando, riéndonos, platicando, y en vez de regresar a esa conversación, tengo una nueva. Qué maravilla. Me encantó. Mándale un abrazo desconocido. Me encantaría conocerlo algún día. Entrando en temas más cercanos. Instafit, hace unos meses anunciaron que cerraban operaciones. ¿Qué te quedas después de todos estos 11 años? El comienzo con el 98% del achievement de la belt y cerrarla después de este tiempo. Cuando cierras el telón y dices, a ver, ya pasó. Te voy a decir, cerrar el telón, mucha gente como que lo tomó como si fuera una tragedia. Y de entrada no se cerró el telón per se. Odio la frase, pero es una crónica de una muerte anunciada. Instafit fue apagándose poco a poco por una decisión consciente. Incluso antes de la pandemia, nosotros habíamos levantado como $1 millón de capital, otro cacho de apoyos gubernamentales, hicimos nuevas aceleradoras de negocio. Yo me fui a vivir a Chile, bueno, Natales se fue a Chile, yo me fui a Puerto Rico, nos fuimos a Miami, hicimos California, Colombia, o sea, donde nos regalaron dinero, ahí vamos. Y así construimos esta empresa que te digo, fue la aplicación número 1 de ejercicio en América Latina, según el App Store. Pero hubo un tiempo en el que salimos a levantar una nueva ronda de capital y no pudimos. Y entonces, con una facturación de varios millones de dólares al año, tomamos una decisión.
O seguimos levantando capital para crecer a pérdida, tratando de seguir este juego de la rata, esperando que algún día alguien compre esto, o tomamos el control de nuestro destino y eso implica dejar de crecer. No solo dejar de crecer, es decrecer. Y con el flujo que nos deja, vamos a dejar de gastar ese $1 y cacho en marketing al año, vamos a construir algo más. Y eso hicimos. Entonces fue un periodo como de 1 año, 2 años en los que el churn o la tasa de abandono pues iba comiéndose la base de nuestros clientes, pero nosotros estábamos teniendo flujo positivo, o sea, nos hicimos rentables en un segundo. Y eso lo utilizamos utilizando el mismo equipo. Cuando la gente cree que empieza de cero, o sea, yo tenía una empresa que era una aplicación para hacer ejercicio. Ese era el producto, pero mi empresa, ¿qué sabía hacer? Mi empresa sabía hacer tecnología. Mi empresa sabía hacer marketing, porque pues, gastábamos $2 millones de marketing al año. Sabíamos hacer campañas, sabíamos hablarle a una audiencia enfocada en salud y bienestar. Sabíamos hacer contenido de redes sociales. Y entonces las empresas se daban cuenta que eso sabíamos hacer. Y ellos lo querían hacer, pero nosotros solo les podíamos vender presencia en una aplicación. Cuando nos quitamos el paradigma o el modelo mental de que nosotros éramos una aplicación y éramos un equipo que sabía hacer todas estas cosas, lo único que hicimos es cambiar el nombre en la tarjeta y el mismo equipo, que es más, la razón social sigue siendo Instafit México SAPI DCB, pero es nuestra agencia de marketing, Avocado Wellness Marketing, viavocado.com. Y empezamos a venderle proyectos medio part-time a clientes como Kimberly-Clark, PepsiCo, o sea, el Grupo Carvajal en Colombia. Hacemos cosas desde podcasts, campañas de marketing, campañas de emailing. Ahora estamos haciendo activaciones BTL en eventos. Y entonces migramos y fuimos reconfigurando el equipo para tener ahora sí ejecutivos de cuenta, directores creativos, pero es la misma empresa. Mi socia Natalia, que era la CEO de Instafit, ahora es la CEO de Avocado. Estamos sirviendo a la industria farmacéutica. Y entonces lo que hicimos fue mantuvimos vivo con el mínimo la aplicación Instafit porque teníamos muchos clientes corporativos, aseguradoras, sobre todo en Colombia, hasta que vimos que ya no estaba siendo sostenible. Y lo que hicimos fue depreciar el servicio. Y dijimos, vamos a dejar de pagar a este SaaS que tenemos, vamos a dejar de pagar al administrador de este dominio y vamos a decirle a nuestros clientes que les agradecemos mucho. ¿Y sabes qué me dejó? Cuando publicamos esta historia de que estábamos cerrando Instafit, que si bien es nada más el producto, recibimos una cantidad de mensajes de gracias, así como me dijiste tú, me salvaste la pandemia. Y la gente, cuando le dimos las herramientas para hacer eso, porque es difícil, yo creo que una transformación física, implementar hábitos de cuidado personal, de salud, de ejercicio, es muy complicado. Y cuando te lo hacen un poquito más fácil y lo tomas y ves el impacto que tiene en el resto de las áreas de tu vida, es espectacular. Y eso es lo que la gente nos agradecía. Sí. Entonces no fue una bajada de telón, fue una transformación, una invención, salvar lo que tiene nuevo valor, una nueva S en todo caso. Correcto. Es una nueva S por completo, que cambia el perfil de la empresa. Nosotros habíamos levantado capital de fondos de inversión. Un fondo de inversión le interesa una aplicación que puede ser escalable, que puede llegar a millones de usuarios y tal vez venderla. Una empresa de servicios es una empresa rentable, que desde el principio, pero que no necesariamente escala para generar los retornos de un venture capital. Entonces, bueno, hemos estado los últimos meses teniendo estas conversaciones con ciertos fondos que ya han llegado al final de su ciclo o su periodo de inversión y tienen que tener un evento de cierre para ese fondo. Y bueno, pues reajustando ahí la estructura accionaria de la compañía, pensando en hacerlo un negocio rentable de servicios que crece, eventualmente tal vez se venda, pero en el que también nos gusta trabajar. Oye, ¿y qué haces en un mal día? O sea, un día donde inclusive por culpa tuya o culpa de externalidades, como se dice en la economía, estuvo todo mal. ¿Todo mal? Vamos, que lo que esperabas que saliera bien, no salió bien. Esa es otra cosa. Todo mal no sale nunca. Sí. O sea, ¿hay malos días? Sí. No hay malos días. Hay cosas malas. Sí, hay cosas subóptimas, vamos a decirles. Hay días que te sientes más bajo de energía, con menos ánimos. Y yo creo que más que ver el síntoma,
tienes que ver las causas. Y tal vez te chocaron en la calle y se te resbala. Y mañana te chocan ¿por qué es eso? Yo creo que tienes que checar que tus bases estén bien cubiertas. ¿Cuáles son tus bases? Que estés bien física y emocionalmente. O sea, que estés durmiendo bien, que estés bien hidratado. Para mí hacer ejercicio es crucial en términos de mi humor y de cómo enfrento yo estos momentos subóptimos. Y sabes qué, cuando sí tengo un mal día, lo reconozco, me voy a dormir, agradezco y al día siguiente espero que sea mejor y cubro mis bases en la mañana. Me despierto con gratitud, despierto con la intención de hacer un buen día, me hidrato, me suplemento, desayuno bien, hago ejercicio, le doy un beso a mis hijos y creo que hasta en un mal día hay cosas muy buenas, ¿no? Y como dice Kenny Rogers, ¿no? Nunca cuentes tu dinero hasta que el dealer haya terminado. Si te puedes despertar mañana otra vez, el juego sigue. ¿Y qué es tu meditación? Porque leo que también... No medito, es esos hábitos que nunca he logrado. Nunca he logrado. En Instafit teníamos meditaciones y lo hice mucho tiempo y he usado meditaciones de Deepak Chopra, pero la verdad es que no. Hoy ese es un hábito que no. Dicen que el que no tiene 10 minutos para meditar necesita 2 horas. Entonces, tal vez yo soy uno de ellos. Ahí estamos. Te voy a proponer una dinámica donde hemos escogido 8 nombres, 8 cualidades, 8 cosas, digamos, que se necesitan para hacer emprendedorismo que podrían ser importantes. A ver si la ranqueas en una especie de mapa mental, pensando en qué tendría que tener un emprendedor para ser un crack. Te la voy a soltar y tú luego las ordenas. La estrategia. La curiosidad. El propósito. Ay, qué... El know-how, se va a poner peor. El networking. La resiliencia. La ambición y la disciplina. Ok. Puedo poner esto en el centro. El propósito. Y el propósito puede sonar como algo muy místico, ¿no? Tu porqué de la vida, cómo quieres que te recuerden cuando hayas muerto, qué va a decir tu lápida. Yo creo que el propósito es simplemente saber por qué quieres hacer las cosas. Y en el emprendimiento eso es bien importante. No de una forma filosófica, sino de una forma práctica. ¿Por qué quieres emprender? ¿Por moda, por fama y fortuna? A otro lado, maestro. Aquí no es. ¿Quieres emprender porque vas a ser tu propio jefe? Si eso significa que tienes el peor jefe del mundo, hazlo. Si no, no. Si quieres emprender porque hay un problema que verdaderamente te mueve, una comunidad que ves sufrir y que tú crees que puedes ayudar, si algo hay en tu vida o en tu entorno con lo que no puedes descansar sin ver que alguien lo solucione, hazlo. Entonces, si tienes un buen porqué, emprende. Ahora, aquí hay algo, bueno, no sé si llamarle estrategia, pero tienes que tener la industria correcta, el negocio correcto. Entonces yo sí, tal vez sí sería la estrategia, o sea, ¿en dónde quieres emprender? Porque, como dicen, una marea que sube todos los barcos. Y es mucho más fácil emprender en un mercado grande que en un mercado chiquito. No estoy hablando que los nichos no son buenos, pero los nichos dentro de un mercado grande. Si tu nicho es el mercado completo, tal vez va a ser más complicado. Y eso yo lo vería como estrategia. De ahí yo creo que un emprendedor tiene que tener curiosidad, porque las cosas no están obvias. Yo no era emprendedor, fíjate. Y si bien tuve la curiosidad de irme a la sierra en Oaxaca, nunca tuve la curiosidad de ver cómo sí se podía. Me topé con obstáculos y dije, aquí está muy complicado, voy a hacer algo que suene más facilito. Yo creo que la curiosidad es importante y la curiosidad te ayuda a, uno, entender cómo está el mercado, a entender al cliente con un problema y a detectar oportunidades de negocio. Tú cuando eres muy curioso y llenas tu mente de diferentes puntos de vista, entonces puedes conectar puntos que no son evidentes para todo el mundo. Y yo creo que los emprendedores que son curiosos, es increíble. Ahora,
el know-how es importante, ¿no? O sea, se habla de un concepto que se llama Founder Market Fit. El Founder Market Fit, más que Product Market Fit, es cuando el emprendedor tiene, además de su propósito y está en una industria correcta, tiene el conocimiento de cuáles son las dinámicas de ese negocio, de esa industria. Conoce la salsa secreta, tiene una ventaja competitiva en entender quiénes son los players, dónde está fallando y dónde no. Ahora, por otro lado, puede ser una desventaja. Me lo decía David Vélez de Nubank. Me dijo, gracias a que yo no era ni brasileño ni banquero, pude construir el banco brasileño más grande del mundo, ¿no? Y ahora el neobanco más grande de Latinoamérica. Entonces, el know-how puede ser una herramienta de doble filo, una espada de doble filo. Dicen que no es qué, sino a quién conoces. Y entonces, si no tienes el know-how, y David lo hizo, se rodeó de gente correcta. El networking es clave. Tienes que... Qué bueno que lo vinculas con esa, muy buena, sí me parece. Claro, a ver, los cracks entienden su círculo de competencia. Se conocen profundamente sus fortalezas y sus debilidades. En sus fortalezas se van profundo y en sus debilidades no es como que se quedan lejos. Se capacitan, adquieren el know-how o se complementan, se asocian. Y eso es lo que hacen, ya sea a través de contratar equipo o de asociaciones ya reales de partnership. Y eso es lo que hizo David. Te lo dice. Yo me asocié con una persona de la industria que tenía todo el know-how del mundo. Y eso es lo que pasó también aquí en Story. Marlene Garayzar llevaba toda la vida trabajando en la industria aquí en México. Y por eso la jalaron. Entonces, networking y know-how, pues ahí como que el networking puede complementar el know-how. Fíjate, disciplina. La disciplina la voy a, contrario a lo que la gente va a creer. Yo la disciplina la voy a poner abajo del propósito. Ah, caray. El propósito esconde la disciplina. Te voy a decir por qué. Yo creo que la fuerza de voluntad es la peor estrategia que hay en el mundo. Se acaba. Existe algo que se llama fatiga de decisión. También se acaba la fuerza de voluntad. ¿Por qué estar peleando contra algo contra quién eres tú en realidad? Sí, hay que hacer las cosas cuando no tenemos ganas, está bien. Pero sabes que más que disciplina, el propósito te tiene que mover. Tu propósito tiene que ser tan grande que los momentos difíciles, los días duros, las juntas aburridas, puestas en el contexto de tu propósito, se hacen atractivas, se hacen pasables. Entonces la disciplina, alguien desde afuera lo puede ver como disciplina, pero para ti se siente como natural. Ir al gimnasio, por ejemplo. Es que Oso es súper disciplinado. Yo no me despierto a fuerza para ir al gimnasio. A mí me despierta porque me para la cama y voy y sé que si lo hago me voy a sentir bien. Eso es, o sea, yo no estoy peleando contra mí. Y si todo lo que haces, hasta lo desagradable o aburrido o menos favorito, lo puedes poner en el contexto de que esto es simplemente un escalón más hacia donde yo voy, la disciplina creo que se hace menos necesaria. Y hay gente que va a estar en desacuerdo. Y la ambición, esta la verdad es que la voy a tirar para allá. Esa ni siquiera. Creo que la ambición es una de estas razones incorrectas para emprender. Querer reconocimiento, ambición en el correcto sentido de, yo siempre digo agradecido más nunca conforme. Y esto se podría decir como ambicioso, pero la ambición a mí no me hace sufrir el día de hoy. No me siento como que estoy corto de donde podría estar. Claro, quiero tener más impacto. Tengo una misión muy clara de inspirar a una nueva generación de emprendedores hispanos a vivir con más impacto y de darle las herramientas para hacerlo. Pero no lo categorizaría como una ambición. Es un propósito. Entonces, la ambición yo creo que es peligrosa. Más empleados, más dinero, más aviones, más ubicaciones, más... ¿Para qué? Entonces, ambición. Eso. Y tiene mucho sentido con que el propósito correcto es tu ambición bien orientada, ¿no? Sí, o sea, es la motivación. Oye, Oso, en tu fase nueva de escritor, 2 años, 2 libros, haz lo que importa y
No son tan... Técnicas de cracks. El primero lo lancé en 2021, Haz lo que importa, autopublicado. El segundo, Tácticas de Cracks, salió en 2024. Entonces sí son 3 añitos de diferencia. Y te voy a corregir, porque yo soy muy honesto. Hay una gran diferencia entre un escritor y un autor. Y yo no soy un escritor, yo soy un autor. Ok. Y me apoyo de gente que escribe mejor que yo. Tácticas de Cracks es un esfuerzo colectivo de Alejandro Pacheco, un ghostwriter que me ayudó con el primer libro, de 2 inteligencias artificiales entrenadas por mí y de varios miembros de mi equipo. Entonces, claro, sí, al final yo edito, trae mi voz, yo soy el que hace los prompts, y yo defino la estructura del libro, pero estoy lejos de ganar un Pulitzer como escritor. Ya te diré ahora que empiece con Haz lo que importa. ¿Cuál es tu reflexión de haber dado este paso? ¿Te sentiste, tengo un libro, está muy bien, orgullosísimo, lo estás leyendo, lo has releído? Sí. Leo cachos de Haz lo que importa, lo revisito mucho, porque Haz lo que importa es mi filosofía de vida. Esa es mi historia de vida y la metodología que utilicé yo para verdaderamente darle la vuelta a uno de los momentos más oscuros que yo he vivido en mi vida. Este momento en el que Instafit iba mal, me sentía yo falto de propósito, eso me hacía sentir amargado y empecé a alejar a la gente más cercana de mí, y empecé a generar una bola de nieve que yo no sé en qué pudo haber terminado, y afortunadamente tuve esa llamada a la acción y lo escuché, porque muchas veces la vida nos grita pero nosotros no escuchamos, y que me puso o me ayudó a corregir el rumbo y hoy me tiene viviendo la época más plana de mi vida. Haz lo que importa es un compendio de las lecciones aprendidas en primeros 5 años de Cracks Podcast. El libro está muy padre. Creo que es una herramienta que a mí me da de lograr mi propósito. O sea, yo lo que quiero es llegar a más gente. Entonces las redes sociales, los 7 millones de seguidores, son una herramienta para llegar, ellos no son una herramienta, pero las redes sociales son una herramienta para llegar a más gente con el mensaje de inspiración y empoderamiento que traigo. El libro también. El libro no es un negocio. El libro es un flyer glorificado, la verdad. Aquí en Latinoamérica o en México al menos no se hace dinero de un libro. Pero es algo muy bonito que genera alcance y que genera cuando alguien le dedica 3 horas y media, que es lo que tomas en leer un libro, 4, a escuchar lo que sale de tu voz, generas un vínculo increíble. O sea, y es alguien y yo sí valoro mucho a la gente que se toma el tiempo de escribir o componer, como le quieras decir, un libro, porque es alguien que le dedicó suficiente tiempo a estructurar y aterrizar una serie de ideas en las que ellos tienen una opinión o una visión particular. Y creo que eso vale muchísimo. Y eso me encanta que esté pasando en México. No sé si estamos creando autores o escritores ganadores de Pulitzer, pero estamos creando mucha gente que está compartiendo su conocimiento, que es valiosísimo. Claro. Valiosísimo. Eso ya es buenísimo. Última pregunta y te dejo de tormentar a ese oso. Familia, especialmente esposa, en el emprendedurismo. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tanto, ¿La llevo? qué tanto le das peso? ¿Cuándo le das peso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es mi consigliere. Es mi asesora personal. Es mi asesora estratégica. Es mi life coach. Es mi... sí, o sea, la voz de la conciencia, de la coherencia y de la objetividad. Cuando tú estás tal vez abajo, te hace ver que no todo es tan malo. Ya te hablo de este momento oscuro de mi vida que lleva un cambio cuando ella me dice, Oso, ¿por qué odias tu vida? Yo estaba en lo peor. Cuando le preguntas a ella, pues no estamos tan mal. O sea, se lo dije, pero no contravenental. Y yo sentí que se me venía el mundo encima. Entonces, y para decisiones de contratación, a ver, ella estudió hotelería, es una mujer sumamente inteligente, con una inteligencia emocional privilegiada, pero no tiene los fundamentos de negocios.
su manera de ver los negocios, sobre todo desde el lado humano y desde el lado de que qué quiero yo, ya conociéndome tan bien, me ayuda a poner todo en un contexto increíble. Ella trabaja conmigo, lleva uno de los negocios. Así operan juntos. Sí. Ella es la directora de una división del negocio que se llama Cracks Mastermind. Yo tengo una comunidad de 100 empresarios que nos reunimos periódicamente para mentorearnos, para acompañarnos, exigirnos resultados, para crecer juntos, para acercarles recursos. También tenemos experiencias muy bonitas. Es una comunidad cerrada que renueva cada año y ella lo lleva, pero ella lo ha hecho suyo y ella lo ha hecho mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y me encanta que ella, al estar cerca de mi negocio, no de todo, puede darme su input mucho más sensible de que si yo me fuera a la oficina y regresara a platicarles de un mundo del que ella es totalmente extraña. Y esto que decías de la inteligencia emocional, qué importante reconocer que si nos falta algo y a alguien le sobra, vamos a sumárnoslos. Networking. Y el networking más importante que tienes que hacer en tu vida es el que duerme contigo todas las noches. Pues sí. Muchísimas gracias, Oso. ¿Quieres dejar algún mensaje final, algo que quisieras compartir? No, bueno, pues ahí síganme en redes sociales, @osotrava en todos lados, YouTube, Instagram, Twitter. Si quieren recibir el Oso Trava Daily en cracks.la/correo. Y los veo el 27 y 28 de mayo en el Endeavor Crack Summit en Expo Santa Fe en la Ciudad de México, cracksummit.com. Excelente. Muchísimas gracias. Ojalá que todos ustedes hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. La verdad que ha sido muy enriquecedor, muy bonito, muy fresca la conversación. Te agradezco mucho la apertura, Oso. Al comienzo de la entrevista le decía, oye, tengo estas ideas, y me dijo, no me cuentes, suéltalo, y ahí vemos cómo vamos. Ojalá que no te haya... me encantó. Qué bueno. Me encantan estas entrevistas diferentes, preparadas y aparte con un punto de vista único, porque tu experiencia claramente sale a relucir en esta plática. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Candor. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio de esta temporada 3 de Aprender para Emprender. Síganos, por favor, en Spotify, en YouTube y en LinkedIn, en las redes sociales de AT&T Negocios. Sigan a Oso y vamos a seguir aprendiendo juntos en este largo camino, pero tan interesante. Hasta la próxima.